voy presentándoles a nuestros panelistas y las invito, por favor. Bueno, el moderador es Juan Pablo Buriticá, vicepresidente de Ingeniería en Ride.com, donde lidera un equipo distribuido entre Estados Unidos y América Latina que trabaja en reinventar el transporte diario con el objetivo de eliminar la necesidad de 1 millón de vehículos, algo que todos quisiéramos también pasar en Bogotá. Ha formado organizaciones de desarrollo de software efectivas al enfocarse en valores de software open sources, excelencia técnica, confianza y empatía. En su tiempo libre ha organizado 5 conferencias de ingeniería de software, presentado en múltiples eventos a nivel mundial y liderado el crecimiento de la comunidad colombiana de JavaScript, la más grande del mundo de habla hispana, conformada por más de 3.000 miembros. Entonces, bueno, Juan Pablo es el moderador y ahora pasamos una a una a nuestras ingenieras. María Mercedes Álvarez, ingeniera de sistemas con énfasis en gestión de la Universidad Piloto de Colombia, con estudios de alta dirección y liderazgo de la Universidad de los Andes y en gestión de sistemas de calidad de la Universidad del Valle. Experiencia de 25 años en el sector privado, docente de la Universidad de Colsubsidio, miembro del Consejo Directivo de la Fundación Planeta Amor y asesora de la Junta Directiva de la Fundación Vivamos en Bogotá. Kelly Garcés Bernet, profesora asistente del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes, es ingeniera informática de la Universidad Pontificia Bolivariana, tiene una maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes, recibió su doctorado en Informática de la Universidad de Nantes, Francia, y ha participado en proyectos de desarrollo e investigación desde 2005. Elba Sánchez. Elba es desarrolladora de software desde el año 2012, actualmente es ingeniera de software en Ride, está cursando una maestría en Ingeniería de Sistemas y es miembro de CODIS, una comunidad que reúne a mujeres interesadas en expandir sus conocimientos técnicos en desarrollo del software. Y nuestra última participante en el panel es la ingeniera Luisa Fernanda Velázquez, egresada de la Universidad de La Sabana en 2005, formó parte del primer grupo de pregrado de Ingeniería Informática, realizó su práctica profesional en IBM Colombia, donde actualmente se desempeña como ejecutiva de cuenta de empresas pymes en Latinoamérica, especialmente México, Argentina, Ecuador y Chile. Y ya les damos la bienvenida, entonces les entrego eso para que compartamos. Exacto. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Dormidos? ¿Dormidas? Ok. Bueno, creo que el objetivo de este panel y la idea principal es intentar aproximarnos a un problema que estamos teniendo en la industria del desarrollo de software o la industria de ciencias, en donde el promedio de mujeres en la industria es muy bajo. Y es un problema que tenemos como sociedad, porque en muchos casos le hemos asignado el valor de una mujer a su apariencia física. Y es algo que debemos cambiar, ¿cierto? ¿Qué importa si las mujeres feas se casan o no? El punto aquí es compartir las experiencias de 4 ingenieras muy talentosas para que aquellas de ustedes que están interesadas en estudiar ingeniería se sientan inspiradas o por lo menos aprendan un poco de su experiencia personal. Al final tal vez abriremos, dependiendo del tiempo, una pregunta. Pero de resto vamos a hacer unas preguntas y están basadas en sus experiencias personales. Entonces, empezamos por allá. Y es, ¿qué te motivó a estudiar Ingeniería de Sistemas? Bueno, pues en su momento, en el momento en que yo empecé a estudiar, Ingeniería de Sistemas era una carrera como de la NASA, más o menos. No existía Internet, Explorer, celulares, todo esto que tenemos ahora. Y me parecía apasionante poder detectar necesidades de organizaciones, necesidades de personas que pudiéramos a través de la tecnología solucionar. Y creo que esa es una pasión que durante todo el tiempo, independientemente de cuál sea el tipo de tecnología que uno utiliza, la carrera le permite lograr
ayudar al mundo, a la gente, a los amigos y a las empresas, como mencionaban María Clara y en la conferencia anterior. Muchas gracias. Kelly, ¿a ti qué te motivó a estudiar? Bueno, chicos, muy buenas tardes a todos. Bueno, francamente yo llegué a esta carrera por azar. Yo quería estudiar ingeniería biomédica, pero en Montería, donde yo hice mi pregrado y donde yo soy, no había esa carrera. Entonces mi papá un día, viendo el periódico, vio las diferentes carreras que había en una universidad de la ciudad y me dijo, ¿por qué no estudias eso? Esa carrera pues es una ingeniería, a ti te va bien, y en matemáticas y en física, entonces estudia eso. Además vas a conseguir trabajo rápidamente, porque pues, los desarrolladores consiguen rápido trabajo, y eso fue lo que hice. Entonces, después aprendí a tomarle amor a la carrera por diferentes razones. Primero porque te permite interactuar con personas de muchas disciplinas y aprender de muchos dominios diferentes. Y además porque fue una carrera que me abrió las puertas para viajar y para conocer otras culturas. Entonces, digamos, terminé mi pregrado, me vine para Bogotá, hice la maestría, pude trabajar en el sector de industrial y eso me dio una primera visión de cómo era la industria. Y a partir de esa experiencia y de oportunidades que se abrieron gracias a la maestría que hice, me pude ir a hacer el doctorado y allá viví y trabajé. Cuando me fui, sabía cero de francés. Hice doctorado en Francia y sabía cero de francés. Entonces les voy a contar dos anécdotas muy chistosas que me tocó vivir. Por ejemplo, ¿quién conoce un poquito francés acá? Alce la mano. Entonces uno dice 2 y 12, entonces a mí me colocaban las citas, digamos, con mi asesor de doctorado a las 12, él decía 12, y yo entendía 2 y yo llegaba tarde a la reunión, porque llegaba a las 2 de la tarde, ¿ok? Entonces, cada vez que tenía que llegar a donde esa persona le decía, no, escríbame en un papel para que yo vea exactamente a qué hora tengo que llegar, porque si no, no llego a la hora correcta. Eso fue lo primero que me pasó. Otra cosa que me pasó fue cuando iba a la panadería. Entonces, yo le decía, exacto, yo decía, deme 2 panes. Entonces, la señora siempre me daba 3. Entonces yo no entendía por qué la señora me daba 3 siempre. Y resulta que en Francia empiezan a contar por este número. Entonces, 1, 2, 3. Yo le decía sí, pero ella entendía que eran en realidad 3 panes. Entonces, eso es para decirles que me pasaron muchas cosas por no conocer el idioma. Eso fue en la vida cotidiana cuando yo salía de la universidad o cuando salía del trabajo. Pero resulta que en la universidad y el trabajo me iba muy bien, porque con mis compañeros el lenguaje que usábamos para hablar y para comunicarnos y para resolver problemas eran los lenguajes de programación. Entonces, dado que los lenguajes de programación son universales, le dan a uno la facilidad de hablar con personas de otras culturas, de hablar con personas que hablan otros idiomas. Entonces, la ingeniería de sistemas, los lenguajes de programación y todas las diferentes cosas que uno aprende en ingeniería de sistemas abren muchas puertas. Entonces, los motivo a estudiar ingeniería de sistemas. Muchas gracias. Elba. Bueno, yo tuve el placer desde muy pequeña de conocer sobre esta profesión gracias a influencias familiares, un tío ingeniero de sistemas y un tío ingeniero electrónico. Entonces, parte de, por decirlo así, nuestros juegos de niños o de adolescentes eran pues construir pequeñas cosas con dispositivos electrónicos o hacer pequeños programitas que al final no servían de mucho, pero era muy interesante. Entonces, ver cómo algo que estábamos pensando, que habíamos plasmado en papel, lo podíamos desarrollar y hacer que funcionara y divertirnos. Entonces, ya desde ese momento, la verdad, nunca pensé en estudiar otra cosa que no fuese sistemas. Muchas gracias. Lisa. Bueno, para ser sincera, antes de motivarme a estudiar ingeniería informática, yo lo que quería era estudiar en la sabana, como fuera. Y cuando fui a ver qué carreras habían allá y me puse a pensar, ok, no me va mal en matemáticas, física, ahí vemos, de pronto puedo lograr hacer algo con ingeniería. Entonces ya iba a estudiar ingeniería industrial.
Pero cuando llegué a la Sabana, me di cuenta que habían lanzado una nueva carrera. Y algo que ha sido, digamos, muy clave para mí durante mi vida es que me gusta mucho ser parte de todos los programas piloto. No solo lo he aplicado en la universidad, sino durante toda mi vida. Entonces yo decía, ok, están lanzando una nueva carrera, casi no hay gente, seguramente las posibilidades de que me vaya bien en la entrevista son altas, seguro sí o sí me aceptan. Y así fue, efectivamente, tener la capacidad de estar en una nueva carrera, en este caso informática, porque todo el mundo me decía, ¿te vas a estudiar sistemas? Y yo le decía, no. Es ingeniería informática, tiene otro enfoque. Estamos hablando de una carrera que te da un enfoque muy empresarial y que al mismo tiempo te enseña tanto de sistemas como de electrónica, como de redes, y te da la capacidad de poderte moverte un poco más en el mundo laboral. A mi opinión, me animé, la estudié, no fue fácil. De las 20 personas que entraron conmigo, terminé graduándome con 2. Nos graduamos 3 en la segunda promoción. La primera fue de 2 personas, pero digamos que para mí fue un motivo muy grande haber dicho, yo hice parte de este programa piloto, di el ejemplo de que esta carrera, digamos, puede sacarse adelante. La Sabana le apostó a un programa que tiene éxito y que hoy en día, digamos, todos los egresados han tenido la oportunidad de decir, tomé una buena decisión en haberme motivado a esta carrera porque me está trayendo me está cumpliendo muchísimos sueños y me ha permitido trabajar en diferentes áreas. Estamos hablando de personas que están trabajando en el área de logística en SAT Miller, personas que están trabajando en recursos humanos en Siemens, personas como yo que estamos trabajando en el área comercial de empresas como IBM, empresas como Oracle, empresas como VMware, como Dell, como HP. O sea, las opciones son múltiples. Esto no es para estar sentado arreglándole los computadores a los usuarios de la empresa. Esto tiene un enfoque que va mucho más allá de lo que muchos piensan. Esa es mi motivación. Muchas gracias. Bueno, volvemos a María Mercedes. Y la pregunta que te quiero hacer en este momento es, ¿qué fue lo más difícil de aprender durante ya sea como tu carrera en la universidad técnica o en tu carrera profesional? ¿Y cómo al final pudiste aprender eso? Bueno, pues yo creo que las nuevas tecnologías empiezan a ser, pues todo lo que se lanza nuevo, pues es un reto nuevo. No necesariamente nos define el ser ingeniero lo nuevo que está en el mercado, sino cómo tenemos esa estructuración para utilizar todas las herramientas y los mecanismos nuevos que la tecnología nos entrega para poder dar la solución de los problemas. Creo que eso es algo que es repetitivo, bastante repetitivo, porque ustedes se darán cuenta que cuando vayan a estudiar ingeniería de sistemas, eso espero que muchas niñas de aquí se decidan, tienen unas tecnologías a la mano y van a conocer algún lenguajes y incluso herramientas que están en ese momento, pero cuando salgan a trabajar va a haber otras, porque este mundo se mueve muy rápidamente. Entonces, adaptarse a ese cambio permanente. Todo el tiempo hay que estar aprendiendo, hay que estar estudiando lo nuevo y mirando para qué nos sirve dentro de nuestra labor eso nuevo. Creo que eso es como algo que se crea el hábito, pero que al principio es un poco complicado porque pues hay que seguir estudiando, ¿no? Muchas gracias. Kelly. Bueno, a mí la materia o los cursos que me daban más duro eran los cursos relacionados con física. Entonces, en ese momento en la universidad, digamos, había mucho apoyo por parte de las personas de ciencia básica, o sea, matemática, física, todas las ciencias básicas, para hacer monitorías, para hacer ejercicios prácticos en donde hubiera una conexión entre la física y la carrera en la que uno estaba. Entonces, digamos, eso motivaba a uno mucho a estudiar la materia, así no le fuera tan bien. Entonces, digamos, podemos tener dificultades, de pronto dificultades que uno evidencia ahora en el bachillerato, pero el mensaje es que no importa que lleguen a la universidad con esas dificultades, porque en la universidad como que se cierra la brecha, se cierra
en el espacio entre lo que uno llega sabiendo y lo que uno puede aprender, porque hay muchos mecanismos y muchas metodologías que le pueden facilitar a uno en la universidad, como las que les acabo de contar, para que a uno le vaya bien. Y hay que tener en cuenta que ese ciclo básico pues son los primeros semestres, entonces ya después de que haya uno pasado eso, puede pasar a las materias que realmente conciernen a la carrera. Entonces, ahí donde uno aprovecha y le coge el gusto a la carrera realmente. Pero entonces no se intimiden porque no se me va muy bien en matemáticas o no me va muy bien en física, porque los instrumentos en la universidad están para que podamos sobrepasar esas curvas de aprendizaje y esos déficits. Bueno. Muchas gracias. Elba, ¿qué fue lo más difícil? Bueno, primero, en el ámbito universitario, aquí concuerdo con mi compañera, las matemáticas y físicas, de pronto, así ustedes también tienen como miedo de pronto a entrar a esta carrera por miedo a estas materias. Y para mí lo más difícil de aprender no fue necesariamente ese tipo de materias, sino en qué iba a aplicar yo estas materias en mi vida profesional. Entonces, ya después sí me fui dando cuenta que algunas de estas materias pues iban a servir para mejorar la lógica, o si, por ejemplo, quería desarrollar videojuegos, me iban a servir mucho el álgebra lineal o la física y esas cosas. Entonces, eso fue lo que me costó un poco más aprender, no necesariamente matemática y física en sí, sino cómo iba a aplicar eso en la vida profesional. Y ahora que me encuentro trabajando, pues también me fue un poco complicado aprender que afuera hay una comunidad de desarrolladores que se ayudan entre sí y pues hay mucho código que se encuentra abierto. Entonces, antes, en las empresas donde trabajaba, como que se guardaban mucho eso y no querían apoyar y contribuir. Y ahora sí me doy cuenta que, o sea, es mucho mejor encontrarse dentro de esas comunidades y contribuir con las personas para que pues aprendan. Y una de estas charlas y este panel para que ustedes también se animen a estudiar ingeniería de sistemas. Muchas gracias. Bueno, para mí la materia que más se me complicó en su momento fue programación. O sea, me metí a ingeniería informática y ya no quería saber nada de programación. Pero digamos que era básicamente porque yo no entendía cómo era eso de echar código y que me salieran ahí unos numeritos dándome un resultado. Yo decía, ¿esto para qué me sirve? Y cuando fue pasando el tiempo me di cuenta que ya no se trataba de echar código, sino se trataba de crear aplicaciones, se trataba de crear páginas web, llegar al punto inclusive de crear aplicativos móviles, los aplicativos que ya uno utiliza en el smartphone. Todo tiene su base con la programación. Entonces ahí fue cuando yo al principio me estresaba muchísimo, trasnoché muchísimo, porque mi nota final no era el parcial, mi nota final era el programa entregado. Y a veces yo entregaba por entregar, pero fue pasando el tiempo y me di cuenta que podía hacer más que eso, o sea, que el programa podía quedar más bonito, que si yo le metía más la ficha, iba a quedar con otro tipo de interfaz, con otro tipo de vista. Y ya al final yo no trasnochaba porque me tocaba, sino porque yo quería. Ya no estaba echando código porque me lo estaban obligando, sino porque yo quería hacer algo lindo, algo bueno. Al punto inclusive alguna vez yo no sé si algunos han tenido la oportunidad de ir al Campus Party, pero cuando fue el primero en Corferias, ese es un evento muy interesante, tuve la oportunidad de participar en un concurso de desarrollo de aplicaciones móviles y nos presentamos con mis dos compañeros con los que me gradué, nos presentamos un aplicativo del Transmilenio. Yo creo que de los primeros que por ahí se habían visto. Quedamos en segundo lugar, el de primer lugar ganó porque era un tema de huecos y de transporte de Bogotá, entonces eso siempre va a estar por encima. Pero yo al final decía, vaya, o sea, yo que odiaba la programación y hoy estoy siendo reconocida por desarrollar este tipo de aplicaciones que inclusive nos ayudan muchísimo en nuestro día a día. Yo no sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de bajar alguno de los aplicativos que hay de Transmilenio, pero para una persona que venga en el exterior es lo más fácil que puede conseguir para lograr manejarse en el transporte aquí de Bogotá. Y todo nace precisamente de toda esta parte de programación, de crear un programa que te está ayudando en tu diario vivir. Creo que esa fue una de las más difíciles, pero bueno, finalmente le vi su beneficio. Muchas gracias.
creo que nos quedan 5 minutos, entonces vamos a hacer la última pregunta, pero antes de hacer esa pregunta, quiero saber si alguien de la audiencia tiene una pregunta para nuestro panel. Ni una sola pregunta. Bueno, allá mis colaboradores estrella. Hola, buenos días para todos. Mi pregunta es, ¿cómo creen que haber estudiado ingeniería de sistemas les ayudó en su carrera profesional? Gracias. ¿Sí se entiende la pregunta? ¿Sí se entiende la pregunta o es confuso? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a prever. Bueno, yo creo que mi carrera me ayudó en el sentido de que cuando yo decidí estudiar ingeniería informática, tuve la oportunidad de conocer las empresas de tecnología. Y cuando conocí acerca de IBM, ustedes que son un poquito más jóvenes, de pronto no lo tienen muy claro, pero IBM en el pasado era pues la gran empresa de tecnología, ahorita hay muchísimas. Pero digamos que cuando yo sabía que eso era una empresa de tecnología, yo dije, ok, entonces tengo que saber de tecnología para entrar ahí. Ingeniería informática me dio no solo la oportunidad de hacer una práctica empresarial en esa empresa, sino me dio la capacidad de tener todas las bases que necesitaba para vender, porque resulta que en IBM yo no voy a programar y yo no voy a hacer software y yo no voy a echar código. Yo en IBM lo que voy es a vender. Pero como todo el tema comercial, aquellas personas que de pronto también se quieran ir por esa línea en sus carreras, como les digo, en la ingeniería aplica para todo. En ingeniería para esa línea comercial, si tú le vas a vender tecnología a alguien, tienes que saber qué le estás vendiendo. Entonces, para mí la base de ingeniería informática fue clave para tener éxito en mi carrera profesional, dándome la oportunidad no solo de conocer diferentes países, porque he trabajado para diferentes países, sino también tener la capacidad de mostrar que tengo también skills comerciales, que tengo la habilidad de vender y que pude desarrollar algo que casi muy pocas personas tienen, que es esa habilidad de poder vender hasta una puntilla, pero hacerlo con tecnología. Entonces creo que mi carrera me ayudó muchísimo en eso para lograr que empresas como IBM desarrollaran mi skill comercial, que finalmente era lo que hoy en día me está apasionando y que tiene una base muy clara y es la ingeniería. Muchas gracias. Bueno, yo desde antes de entrar a la universidad tenía claro que quería estudiar sistemas y que quería desarrollar software. Pero cuando entré me di cuenta de que la ingeniería de sistemas no solo es desarrollo de software, sino hay muchas otras ramas por las cuales las personas se podrían ir. Entonces, ¿en qué me ayudó la carrera? Pues a ver en que hay muchas más cosas en las cuales las personas se pueden desempeñar. Además, la universidad, antes de entrar a la universidad veía el mundo un poco más pequeño. Después entré a la universidad y lo empecé a ver más grande. Y al salir de la universidad todavía es más grande. Uno encuentra muchas otras cosas en las cuales los ingenieros se podrían desempeñar. Entonces, en eso más que todo me ayudó la universidad y la carrera, a darme cuenta de que hay más cosas de las que yo tengo pensado. Bueno, yo creo que la ingeniería de sistemas contribuyó a mi desarrollo profesional. Un poco lo que ya había comentado, me dio la oportunidad de viajar sin necesariamente conocer el idioma del país al que iba, por lo de los lenguajes de programación, me dio la oportunidad de conocer nuevas culturas, me dio la oportunidad de trabajar, porque así como hay déficit aquí, el déficit del que hablaba el anterior ponente, a nivel mundial también hay ese déficit. Entonces, digamos, fue mucho más fácil que yo pudiera trabajar en un país extranjero diciendo que había déficit de empleados de tecnologías de la información, que dijera yo que era abogada o que era médico, porque la medicina y pues el derecho cambia entre un país y el otro. En cambio, las tecnologías de la información tienen la ventaja que son estándares y
que usted pueda viajar entre países y pues va a haber igualmente un switch cultural que hacer, pero en la parte de su carrera va a ser muy fácil que usted se habitúe a ese contexto. Eso es la ventaja. Gracias. Bueno, yo creo que ya han dicho mucho a ese respecto, pero creo que también la ingeniería de sistemas nos ayuda a las mujeres a poder compaginar un poco más los demás sueños que tenemos en términos de familia, en términos de otras expectativas que tenemos a nivel personal de desarrollarnos. Creo que el teletrabajo es algo que ayuda mucho ahora, si poder trabajar desde la casa, poder participar en proyectos, como tú lo mencionas, desde otra parte del mundo, conectarse con alguien de la India para que hagamos un proyecto en conjunto. Creo que ese es un tema que podrían o es importante tener en cuenta, porque puede estar uno, digamos, haciéndose cargo de sus niños, pero también participando en todo este tema profesional que queremos pues sacar adelante, ¿no? Muchas gracias. Entonces, para finalizar, me gustaría que les dejáramos un consejo a aquellas personas que están interesadas o no en estudiar sistemas. Sí, a aquellos que fueran a estudiar sistemas, ¿qué consejo les das a cada uno de ustedes? Pues primero que todo creería que se animen a mirar la gran cantidad de posibilidades de aplicación que tiene la ingeniería informática o de sistemas, no solamente en desarrollo de software, sino en gerencia de proyectos, en comercial, como lo han visto aquí. Realmente la cantidad de aplicaciones es muy grande y en este momento también vienen muchas más tecnologías y digamos que siempre siente uno que está como a la vanguardia, aunque hace muchos años que me gradué, sin embargo, sigo sintiendo que estoy a la vanguardia de todo lo que en el mundo se habla, se conecta, se sueña. Entonces, anímense, no se limiten porque en el colegio no me va muy bien en matemáticas, porque seguramente voy a estar pegado a un computador desarrollando. Si ese no es mi interés, van a darse cuenta que tienen muchas aplicaciones y que las empresas también están queriendo mucho contratar mujeres porque somos muy comprometidas, nos entregamos mucho al resultado de los proyectos y eso ya lo están viendo las empresas no solamente en Colombia sino en el mundo. Entonces anímense. Bueno, está un poco relacionado con lo que decía nuestra anterior panelista. Tiene que ver con lo de que no descarten la ingeniería de sistemas o las ingenierías afines a TICS porque tienen miedo de matemáticas, de cálculo, de física. En realidad es algo que se tiene que pasar y hay muchas metodologías que lo pueden ayudar. Pero sí que lo vean más desde el punto de vista de las oportunidades que se tienen tanto en Colombia como en el extranjero. El gobierno colombiano, y aquí pues aprovecho para darle una cuña a Mintic, está apoyando mucho desde el anterior ministro al talento TI. Entonces el objetivo es, según el plan Vive Digital, que Colombia empiece a ser líder en aplicaciones sociales en beneficio de la comunidad, aplicaciones móviles u otro tipo de aplicaciones. Y para lograr ese objetivo ha basado su plan en 3 ejes. Uno es el emprendimiento, o sea que está dando apoyo para que se cree nueva empresa que tengan base tecnológica. Beneficios tributarios, ¿eso qué es? Pues sus papás tienen que pagar impuestos, ¿verdad? Las empresas también tienen que pagar impuestos. Entonces, uno de los beneficios tributarios es que si usted produce software que tiene alto nivel de innovación, cuando usted lo comercialice o lo venda, no va a tener que declarar renta sobre eso, ¿ok? O sea que su compañía, si usted llega a montar una compañía, va a tener beneficios en que va a pagar menos renta sobre los productos que venda, los productos de software. Y tercero, desde el punto de vista de la posibilidad de viajar, que les he hecho mucho énfasis en eso. Pero aquí en Colombia hay muchas oportunidades.
Entonces aprovechémoslas, también están las becas, chicos, pues tal vez han escuchado de eso, está Talento TI, está Pilo y Paga. Entonces también, miren, yo tuve dificultades para estudiar y estuve a punto de retirarme de mi carrera por dificultades económicas. El objetivo que tomé desde ese momento, tomé la decisión de que no, me tiene que ir bien para obtener un buen promedio y así obtuve una beca. En ese momento no habían tantas oportunidades como las hay ahora. Entonces les motivo a que aprovechen esas oportunidades. En 2014 el ministro de ese momento estimaba que iba a destinar 50.000 millones para becas en Talento TI y para reconversión de profesionales. Entonces hay las posibilidades, es aprovecharlas. Y pues ya por último, hay trabajo, hay cama para los que quieran estudiar ingeniería de sistemas. Actualmente, pues lo decía un poco el expositor pasado, hoy 2015, déficit de 15.000 ingenieros de sistemas afines y para 2019 90.000. Entonces aquí en Colombia y en el extranjero también va a haber demanda. Entonces hay la posibilidad de conseguir trabajo, ¿vale? Gracias. Bueno, para todos aquellos que de pronto tienen un poco de miedo o dudas sobre si o no estudiar ingeniería de sistemas, mi consejo es que se arriesguen, porque esto es una carrera, una profesión que es muy chévere. Nunca se van a aburrir, se los aseguro, siempre van a haber nuevos retos, siempre van a haber nuevas cosas que hacer, siempre aparece una tecnología nueva sobre la cual ustedes pueden o jugar o trabajar. Entonces, siempre van a estar haciendo algo, siempre van a estar ocupados, no se van a aburrir. Es súper chévere y entonces que se arriesguen. Gracias. Una motivación y un consejo que les doy en cuanto a la ingeniería a futuro es, como todas las profesiones, pero digamos que más que todo en ingeniería te vas a dar cuenta, es la red de contactos que lograrás tener en el futuro. Aquellos compañeros que van a estudiar contigo ingeniería, en el futuro van a ser personas que van a gerenciar otras empresas, van a ser personas que van a gerenciar áreas, van a ser personas que van a arrancar sus propios emprendimientos y van a, por medio de startups, inclusive pueden lograr a tener éxito. Y tú vas a contar con una red de contactos tan amplia que ni siquiera vas a preocuparte el día de mañana por saber dónde busco trabajo o dónde busco un cambio en mi vida, o si de pronto ya me cansé de trabajar acá y quiero ir al otro lado. Yo creo que esa ha sido una de las motivaciones que yo les daría, porque es una red digamos, profesional que te permite no solo conseguir enfoques en diferentes tipos de empresas, sino también en diferentes tipos de especializaciones, como se los decía anteriormente. Si a ustedes les gusta temas de logística, cadena de suministro, hay una base de ingeniería para eso. Si a ustedes les gustan los temas de recursos humanos, lo hay. Temas financieros, también lo hay. Administración de empresas, también. O sea, una base de ingeniería y una red de contactos amplia es lo que te permite tener en el futuro si tú decides trabajar, si tú decides estudiar una carrera como esta. Muchísimas gracias. Ya acabamos el tiempo, entonces bueno, un aplauso por favor.